Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos sumergimos en un tema que está que arde en Turquía, un verdadero terremoto, un escándalo que ha sacudido a todo el mundo del entretenimiento turco, la supuesta infidelidad entre dos de las estrellas más queridas y famosas de la televisión, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo habéis oído bien. La pareja dorada, la pareja soñada por muchos, la que nos hacía suspirar con sus personajes en Love is in the Air, ahora se encuentra en el ojo del huracán. Y es que, como suele pasar en estos casos, el chisme, el rumor, la especulación ha explotado y sigue explotando. Así que si sois fans de las series turcas, si os encantan los dramas, si queréis saber todos los detalles de este asunto, quedaros hasta el final del vídeo porque os prometo que os voy a contar todo lo que sé desde el principio hasta ahora. Vamos a analizar la situación, a repasar lo que ha pasado, a ver qué dicen las fuentes, a desmenuzar los rumores, a explorar las posibles consecuencias y, por supuesto, a dar mi opinión sobre este bombazo que sigue resonando. Y ojo porque la cosa no se queda solo en los nombres de Hande y Kerem. Hay muchos más implicados, muchos más detalles, y un contexto social y cultural que da más sabor al asunto. Pero antes de empezar, y como siempre, os animo a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Es totalmente gratis. Y de esta forma no os perderéis ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, sobre sus protagonistas, sobre los chismes y los dramas que se cuecen por allí. Así que, dadle al botón de suscribir y activad la campanita para no perderos nada. Y ahora sí, empecemos con el escándalo Hande y Kerem. ¿Preparados, listos, ya? Como muchos de vosotros sabéis, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron durante el rodaje de la exitosa serie Love is in the Air. La serie, que se convirtió en un fenómeno mundial, no solo catapultó sus carreras a nivel internacional, sino que también consolidó una conexión personal que traspasó la pantalla. La química entre ellos, tanto delante como detrás de las cámaras, era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban, todo irradiaba amor. Y efectivamente lo que empezó como una relación laboral, se convirtió en una relación sentimental que cautivó a millones de fans en todo el mundo. La serie les catapultó a la fama, pero su relación personal les hizo aún más queridos. La serie, ambientada en el mundo de la moda y los negocios, narraba la historia de amor entre Eda YLDZ, una joven florista, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. La trama, llena de enredos, humor y romanticismo, conquistó a la audiencia global y convirtió a Hande y Kerem en ídolos de masas. Su relación en la vida real, alimentada por la pasión y el afecto, parecía un reflejo perfecto del idilio que se vivía en la serie. Durante su noviazgo, que duró aproximadamente 1 año y medio, Hande y Kerem se mostraban muy felices en las redes sociales. Compartían fotos juntos en escenarios idílicos, desde las playas de Maldivas hasta las calles de Roma, se dedicaban mensajes románticos y públicos, y parecían la pareja perfecta. Sus fans, obviamente, estaban encantados y celebraban cada publicación, cada salida, cada muestra de cariño. Todo era perfecto, como sacado de un cuento de hadas moderno, hasta que ¡boom! La noticia de su separación saltó a los medios de comunicación, primero con cautela, pero luego con la fuerza de un huracán. Al principio, las razones de la ruptura fueron un tanto ambiguas y superficiales. Se habló de diferencias irreconciliables, de que la relación se había desgastado por las exigencias de sus apretadas agendas profesionales, de que ya no sentían lo mismo, del estrés de la fama, etc. Los comunicados oficiales se centraron en el respeto mutuo y en el cariño que se tenían, pero los fans y la prensa turca, conocida por su agudeza en este tipo de situaciones, no tardaron en olfatear que algo más se escondía detrás de esas palabras. Pero con el tiempo empezaron a surgir rumores más jugosos, y aquí es donde la infidelidad entra en juego. La prensa del corazón, los foros de discusión y las redes sociales se encendieron con especulaciones y conjeturas. La ruptura, que inicialmente parecía una separación amistosa, empezó a teñirse de sombras y de misterio. Los detalles que se filtraban, las supuestas fuentes anónimas, las fotos y vídeos que se analizaban al detalle, todo apuntaba a un secreto que se ocultaba a la vista de todos. Los rumores, cada vez más insistentes, apuntaban a que Kerem Bürsin podría haber sido infiel a Hande. Se mencionaron nombres, se hablaron de encuentros secretos, de conversaciones comprometedoras, de coqueteos en eventos públicos, de escapadas románticas no autorizadas.
Y como suele suceder en estos casos, las redes sociales y los foros de fans se inundaron de especulaciones y de debates acalorados. ¿Era verdad? ¿No era verdad? ¿Quién era la tercera en discordia? ¿Por qué Kerem habría traicionado a Hande? ¿Cómo podía ser que una relación tan perfecta se viniera abajo de esta manera? Las preguntas se multiplicaban y el misterio se hacía cada vez más grande, alimentando la voraz curiosidad del público y de los medios. Uno de los nombres que más resonó en esta oleada de rumores y especulaciones fue el de la actriz turca Demet Özdemir. Demet, al igual que Hande y Kerem, es una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Con una exitosa carrera en televisión y cine, Demet ha construido una sólida reputación en la industria del entretenimiento. Es guapa, talentosa, carismática y muy apreciada por el público. Y claro, al ser una figura pública de renombre, cualquier rumor que la involucrara en un escándalo como este, iba a generar un gran revuelo y a amplificar la intensidad de la controversia. Las especulaciones sobre una posible relación entre Kerem y Demet se basaban en supuestas coincidencias, en miradas cómplices durante eventos, en mensajes privados que se habrían filtrado a la prensa, en movimientos sospechosos en redes sociales, y en la lógica de que dos actores atractivos y famosos, que trabajan en la misma industria, podrían sentirse atraídos entre sí. Sin embargo, hasta el día de hoy, no existen pruebas concretas ni evidencia fehaciente que confirme que Demet Özdemir estuviera involucrada en la supuesta infidelidad de Kerem. Los rumores, por más persistentes que fueran, seguían siendo eso, rumores y especulaciones, alimentados por la imaginación de algunos y por el morbo de otros. La propia Demet, siempre discreta y profesional, nunca hizo ninguna declaración oficial sobre el tema. Ni confirmó ni desmintió los rumores, manteniendo una postura de silencio que, en cierta medida, sirvió para alimentar aún más la intriga y la curiosidad. Esta falta de pronunciamiento, habitual en figuras públicas que quieren evitar el escándalo, no hizo más que añadir leña al fuego de las especulaciones. La prensa, por su parte, continuó investigando y publicando todo tipo de información, aunque sin aportar pruebas concretas que validaran sus afirmaciones. Otro nombre que se mencionó, aunque con menor frecuencia y con un grado de incertidumbre aún mayor, fue el de una influencer turca muy conocida en el país. De esta influencer, no voy a dar su nombre para no dar pie a más especulaciones y para respetar su privacidad. Sin embargo, si os digo que se habló de mensajes privados en redes sociales, de salidas nocturnas a lugares discretos, de encuentros clandestinos y de una posible relación clandestina y fugaz. Esta información, obviamente, no está confirmada y proviene de fuentes no oficiales, de fuentes cercanas, que suelen ser habituales en este tipo de casos. Pero el rumor, una vez más, se extendió como la pólvora por las redes sociales y por los medios de comunicación. La influencer, al igual que Demet, no hizo ninguna declaración al respecto, y el misterio se mantuvo. La falta de evidencia concreta y la naturaleza vaga de las acusaciones impidieron que el rumor se consolidara y que tuviera mayor impacto. La reacción de Hande ante todo esto, al menos públicamente, fue bastante discreta. No hizo declaraciones contundentes, no se pronunció de forma explícita sobre los rumores, no acusó a nadie directamente, pero sí se mostró distante y reservada con Kerem. Su silencio, sin embargo, fue más elocuente que cualquier palabra. En sus redes sociales, Hande borró algunas fotos juntos, aquellas que recordaban los momentos más felices de su relación, y dejó claro, a través de sus acciones y de sus gestos, que la relación había terminado de manera definitiva. No hubo reconciliaciones, no hubo segundas oportunidades, no hubo intentos de recuperar el pasado. La distancia física y emocional entre ambos se hizo cada vez más evidente y sus fans, que habían soñado con su historia de amor, tuvieron que aceptar la realidad de la separación. Sus fans, por supuesto, le mostraron su apoyo incondicional y le enviaron mensajes de cariño y de ánimo, celebrando su fortaleza y su entereza. En las redes sociales, la hashtag #HandeSupport creció rápidamente y las muestras de afecto y solidaridad hacia la actriz se multiplicaron. Los seguidores de Hande se unieron para defenderla de los ataques y para mostrarle su cariño en este momento tan difícil. La solidaridad de sus fans, que la habían seguido y admirado durante años, sirvió de consuelo y de aliento para Hande, que se enfrentaba a la tormenta mediática con serenidad y con valentía. Kerem, por su parte, tampoco hizo grandes declaraciones, ni se defendió de las acusaciones, ni culpó a nadie. Se limitó a decir que la relación con Hande había terminado, y que no iba a hablar más sobre el tema, que necesitaba privacidad para superar este difícil momento.
Eligió el silencio como escudo protector ante la voracidad de la prensa y la opinión pública, y se mantuvo firme en su decisión de no alimentar la polémica. Sin embargo, a pesar de sus intentos por mantener un perfil bajo y por evitar el escándalo, sí se le vio, en varias ocasiones, con otras mujeres. Esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores de infidelidad y las especulaciones sobre su comportamiento. Las fotos y los vídeos que lo mostraban en compañía de otras chicas, en restaurantes, en fiestas o en lugares públicos, se multiplicaron en las redes sociales y en los medios de comunicación. La gente se preguntaba si estas salidas eran simples encuentros casuales o si, por el contrario, eran la confirmación de los rumores que circulaban. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Fue Kerem infiel a Hande? La verdad, como suele suceder en estos casos, no lo sabemos a ciencia cierta. No hay pruebas concluyentes ni evidencia irrefutable que lo confirme. Lo que sí sabemos es que su relación terminó, que ambos sufrieron, y que a raíz de la ruptura, surgieron rumores muy fuertes sobre una posible infidelidad por parte de Kerem. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo y especialmente en el mundo de las series turcas, los rumores, las especulaciones y el sensacionalismo están a la orden del día. La prensa del corazón, los medios de comunicación y los foros de fans, a menudo, exageran, inventan o distorsionan la información para generar más audiencia y para vender más ejemplares. Es parte del juego, pero también es importante tenerlo en cuenta para no dejarse llevar por la ola de especulaciones y para mantener un espíritu crítico. Y en este caso concreto, no sabemos con certeza qué pasó realmente entre Hande y Kerem. No sabemos si hubo infidelidad, no sabemos si Demet o la influencer estaban involucradas, no sabemos si hubo otros factores que influyeron en la ruptura. Solo podemos analizar la situación, basándonos en la información disponible, en los hechos conocidos y en las reacciones de los protagonistas, y sacar nuestras propias conclusiones, sin dar nada por sentado y sin creer ciegamente en lo que se dice. En mi opinión, basándome en lo que he visto, en lo que he leído y en mi experiencia como analista de la industria del entretenimiento, creo que es probable que haya habido algo más detrás de la ruptura. La forma en que se separaron, el silencio de Kerem, los rumores persistentes, las fotos que se filtraron, las reacciones de los fans y la actitud de ambos, me hacen pensar que sí, que podría haber habido una infidelidad, o al menos, una falta de transparencia y de respeto en la relación. Sin embargo, como digo, esto es solo una opinión personal, basada en la información que he podido recopilar y en mi intuición. Pero independientemente de lo que haya pasado, lo que sí es seguro es que este escándalo ha afectado mucho a ambos. Hande, aunque parece haberse recuperado y haber seguido adelante con su vida, ha tenido que lidiar con la decepción, con la humillación y con la exposición mediática, algo que ninguna persona desearía. Tuvo que enfrentar el dolor de la ruptura, las críticas y los juicios, y tuvo que aprender a reconstruir su vida y a recuperar su confianza. Kerem, por su parte, ha visto su imagen pública dañada y ha tenido que enfrentarse a los rumores, a las críticas y al escrutinio público. Ha tenido que lidiar con la incertidumbre, con la vergüenza, con la culpa, y con la pérdida del afecto de sus fans. Aunque intentó mantenerse al margen de la polémica, las consecuencias de este escándalo han afectado su vida personal y profesional. Pero a pesar de todo, ambos siguen siendo grandes estrellas de la televisión turca. Hande sigue cosechando éxitos profesionales, protagonizando nuevas series y películas, y demostrando su talento y su versatilidad como actriz. Kerem también sigue trabajando y participando en nuevos proyectos, y continúa siendo uno de los actores más populares y queridos de Turquía. Y aunque su relación personal no funcionó, su legado como pareja en Love is in the Air siempre quedará en la memoria de sus fans, quienes seguirán recordándolos con cariño y con nostalgia. Las consecuencias de este escándalo, sin embargo, van más allá de la esfera personal de Hande y Kerem. El impacto en la industria del entretenimiento turco ha sido significativo. La ruptura y los rumores de infidelidad han puesto de manifiesto la fragilidad de las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo, y la presión que sufren las figuras públicas para mantener una imagen perfecta y para cumplir con las expectativas de sus fans. Además, el escándalo ha generado un debate sobre la ética periodística, sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y sobre el papel de los influencers en la difusión de rumores y de información no verificada. La importancia de verificar las fuentes, de respetar la privacidad de las personas y de evitar el sensacionalismo se ha puesto de relieve en este caso. El escándalo Hande Kerem también ha puesto de manifiesto la importancia del apoyo y del afecto de los fans, quienes, a través de las redes sociales y de los foros de discusión,
han expresado su solidaridad y su cariño hacia los protagonistas, tanto en los momentos buenos como en los momentos difíciles. El poder de la comunidad de fans y su capacidad de influencia se han puesto de manifiesto en este caso. Y bueno, hasta aquí mi análisis exhaustivo sobre el escándalo de la supuesta infidelidad entre Ander Erzel y Kerem Bürsin. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya parecido interesante. Hemos repasado la historia, los rumores, las especulaciones, las posibles consecuencias y, por supuesto, hemos dado mi opinión. Así que ahora os toca a vosotros. ¿Qué opináis vosotros sobre este tema? ¿Creéis que Kerem fue infiel? ¿Pensáis que hay algo de verdad en los rumores? ¿Cómo creéis que ha afectado este escándalo a la industria del entretenimiento turco? Contadme vuestra opinión en los comentarios. Me encantaría leerlos y debatir con vosotros. Y como siempre, no olvidéis darle a me gusta al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. De esta forma no os perderéis ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas y sobre los escándalos que las rodean. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no olviden, la vida, como las series turcas, siempre nos sorprende.